Tienes entre 27 y 30, 32 años más o menos, y sientes que estás pasando por la tan llamada crisis de los 30 o te estás acercando a esta edad. Pues esto en astrología se le conoce como el retorno de Saturno, y eso es de lo que les quiero hablar, porque bueno, justo no solamente se los puedo compartir desde la teoría, sino también desde la práctica, por estar también a estas alturas de la vida. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, yo soy Sixe Alba y este es un espacio que abrí para hablar de espiritualidad, astrología y de emprendimiento como temas que nos ayuden a crear nuestra realidad. Así que bueno, el retorno de Saturno. Hablando desde la perspectiva astrológica, cada planeta tiene ciertos ciclos, que es el tiempo en el que tardan para dar toda la vuelta al zodiaco. Saturno es uno de los planetas generacionales, considerado así porque su órbita es más lenta que la de los planetas personales, es decir, los planetas como Venus, Marte, Mercurio, y planetas como Urano, Plutón y Saturno, que tienen órbitas más lentas o que tardan más en dar vuelta al zodiaco, se les considera generacionales porque van a ver personas que comparten una generación, por ejemplo los millennials, los centennials, los baby boomers, etcétera, que van a tener esta misma configuración de este planeta en cierto signo durante un periodo determinado, que es aproximadamente 2 años y medio en cada signo. O sea que las personas que nazcan entre los años del 2020 al 2022 y medio van a compartir Saturno en un mismo signo. Es un ejemplo. Saturno tarda aproximadamente 29 años y medio en dar la vuelta a todo el zodiaco, considerando ya sus periodos de retrogradación, en donde, bueno, pasa por ahí, pero se regresa a otro signo en el que estaba y luego vuelve a pasar por el retorno, etcétera. Es aproximadamente esta duración, pero desde los 27 años empezamos ya a sentir esta influencia y toda esta fuerza que viene a traernos Saturno. El retorno es partiendo de la posición inicial que tenía Saturno al momento de tu nacimiento. Esa es la primera impresión que hace Saturno sobre ti, o está reflejando simplemente cierta programación con la que tú ya estás naciendo. Ahora va a dar toda una vuelta al zodiaco, y cuando tengas aproximadamente a partir de los 27 años, que se empieza a sentir su influencia hasta los 30, a veces no sé, en lo que te cae el 20, puede ser 31, 32. De hecho, hay literaturas en donde nos están hablando de ciertas activaciones que duran, si no mal recuerdo, 7 años. Después, es decir, sería como hasta los 34 años que se sigue todavía como activando este proceso. Es que sientes todavía como esta parte de la influencia. Y es por eso que a esta edad sentimos esta especie de crisis, porque a esta edad está nuevamente tocando el punto exacto en el que tenía de tu nacimiento. Entonces, para entender un poco más este retorno, es entender la energía del arquetipo que carga este planeta, esta conciencia planetaria que en la mitología simboliza a Cronos, que es aquella figura de autoridad que, cayendo en el miedo, en lo instintivo, en lo visceral de continuar en el poder, se come a sus hijos por la profecía de que uno de ellos le iba a derrocar. Entonces los devora, y ese arquetipo se quedó plasmado en el inconsciente colectivo como Cronos, es decir, el tiempo que nos devora. Y desde la parte de la astrología, estudiando este planeta, simboliza una figura de autoridad, simboliza aquella energía como un padre interno que nos viene a dar estructura, que nos viene a dar forma, nos viene a dar disciplina, nos viene a dar corrección. Y también se le considera un planeta kármico, es decir,
nos viene, por eso se dice que corrige, porque nos viene a corregir de ciertos patrones karmáticos o kármicos que hemos estado repitiendo. Y cuando se presenta nuevamente, dependiendo de cómo haya sido nuestro caminar en años anteriores, es como vamos a sentir su influencia en mayor o en menor proporción, porque también Saturno se le considera la recompensa, dependiendo de en qué constelación lo tengas, en qué casa natal lo tengas, porque nos está hablando de karma. Karma nos habla de vidas pasadas, son patrones que ya tenemos programados en nuestro inconsciente, en nuestra psique, en nuestra alma, y por eso en esta vida nos enfrentamos con situaciones que nos recuerdan o nos siguen activando o nos siguen incitando, tentando o nos siguen empujando a seguir repitiendo esa misma lección hasta que la aprendamos a integrar y nos podamos liberar de eso. Y bueno, volviendo al tema de que cuando hemos estado haciendo algo bien, Saturno viene a recompensar, porque es también el trabajo duro y se le asocia mucho al éxito. Se le asocia en astrología hacia la figura pública, hacia un estatus social o socioeconómico, pero tal vez me atrevo a decir que predominantemente o la mayoría construimos mal o construimos algo diferente al que nuestra alma había diseñado o planificado antes de venir. Entonces cuando viene este retorno de Saturno, pues en lugar de sentir esta recompensa, sentimos esta crisis, que la crisis que nos puede dar o la forma en cómo lo podemos sentir es que aquellas cosas que no tienen raíces profundas, porque Saturno está asociado al elemento de tierra, y en algunas escuelas místicas se le considera la relación al chakra raíz, de donde tomamos la vida y de donde parte la vida o de donde nos nutrimos. Tiene sentido porque pues Saturno simboliza también o está asociado a la etapa del invierno. Es esta tierra que está muriendo, pero porque se está preparando para renacer. Entonces muchas veces consideramos que la vida comienza con Aries, porque sí, la manifestación de la vida, pero como todo nacimiento existe un prenatal, existe algo previo, y en este caso lo que nos está hablando Saturno es que para que suceda la manifestación tiene que existir la preparación, la planificación, la estructura y el poder crear cimientos sólidos que puedan sostener esa construcción que vayamos a ir manifestando poco a poco. Entonces cuando las raíces son profundas viene la recompensa, pero cuando no hay raíces o cuando todo está construido ni siquiera en tierra sino en algo superfluo, pues es cuando sentimos esto. ¿Y cómo se manifiesta este tipo de sensaciones? Pues cuando llegamos a esta etapa empezamos a realmente a cuestionarnos y entramos, por supuesto, a un periodo de mayor madurez, tanto en la parte física como en la parte emocional, espiritual. Y entonces aquí, si no se habían hecho antes estas preguntas, pues empezamos ahora sí a cuestionar el sentido de la vida. Empezamos a cuestionar todo lo que estamos haciendo, el para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, si es solamente repetir algo que nos enseñaron o si genuinamente es algo que deseamos y que anhelamos ser y hacer. Si genuinamente es algo que disfrutamos y en donde pues vemos frutos, no solamente en la parte económica, sino en la parte emocional, personal, que es algo que realmente nos dé este placer existencial, como dijeran, o he escuchado este término en otros lados, este orgasmo existencial. Y si no es así, entonces podemos caer en una especie de depresión, en donde sintamos justo que pues le podamos perder un poco el sentido a la vida, pero es porque estamos en esta transición de pasar a una etapa más madura. Saturno es la madurez. Saturno también se le
asemeja a los abuelos, por ejemplo, se les asemeja a sabios, es el arquetipo del sabio. Y cuando aprendemos a encarar nuestra realidad, porque también Saturno nos da esta dosis de realidad, es aquella persona que nos viene a tronar esa burbuja de idealismos previos, de idealismos que nos habíamos generado. Es como esa bofetada o ese balde de agua fría que nos dice como de, pues sí, güey, pero creciste o sea, eres parte de una generación que muy millennial y todo, pero no son los que dicen por ahí que se tiene como menos posibilidades de generar un patrimonio, ¿no? Y entonces nos vienen estas estadísticas, nos vienen estas noticias, nos vienen toda la parte del pesimismo, que también son características de este planeta, y empezamos o podemos caer en una especie de desolación, de nihilismo, pero todo es parte del proceso, todo es para que puedas encarar la realidad, tomar fuerza y tener las agallas para permitir que lo que no estaba bien fundamentado se pueda derrumbar, se pueda despedir, es tener los pantalones suficientes, o atreverse, mejor dicho, no es de tener los pantalones, es más bien de atreverse a dejar morir lo que se tiene que morir, porque a partir de ello es que vas a empezar a construirte a ti. O sea, no lo que la sociedad te dijo, no lo que los baby boomers ya tenían a esta edad, no, es empezar a reconstruirte a ti. Justamente los que estamos pasando por estos años, a partir de 2 años atrás, este año y el próximo año aproximadamente, somos la generación que venimos a romper con muchas estructuras sociales, con muchas estructuras tradicionales en la forma de trabajar, en la forma de pensar en lo colectivo. Entonces somos una generación considerada como revolucionaria, y es por eso que nos tocó este experimento de, pues, como cuando inicias algo, ¿no? Es como la prueba piloto y pues a ver si chicle y pega. Pues bueno, sí, nos tocó ser esa generación que vino a romper, pero nuestra generación tiene una función, no solamente como para abrir camino a las próximas generaciones, sino para abrir camino primero a nosotros hacia la conciencia de un despertar pues más grande o masivo, por así decirlo, en lo espiritual, hacia la evolución y posteriormente hacia la materialización. Entonces, considerémonos privilegiados por esta oportunidad que nos ha tocado y démosle ese propósito, el que cada quien quiera darle, pero que puede estar encaminado hacia nuestro mejor bien, hacia nuestra mejor y mayor evolución y versión de nosotros mismos. Así que, en este caso, pues bueno, nos tocó romper con todo esto, y entonces, a partir de esta pequeña crisis, atrevernos a poder volver a sembrar, a poder volver a construir. Y una de las lecciones bien importantes que nos da este planeta es lento pero seguro, es paso a paso. Ninguna cosa que sea valiosa se construyó de la noche a la mañana. Todo tiene su tiempo. Todo lo que sea relación al tiempo, Cronos, tiene que ver con este planeta. Todo tiene tiempo y a la vez el tiempo no existe. O sea, tenemos tiempo aquí debajo del sol, pero al mismo tiempo el tiempo en el cosmos realmente no existe. Entonces, recordemos que somos eternos y que no es una carrera esto que estamos viviendo. El retorno de Saturno solo te viene a recordar que regreses a ti, que regreses al origen, que regreses a casa, que vuelvas a reconectar con tu esencia, con tu alma, y que cumplas la misión y el propósito por el cual estás aquí, por el cual es tu existencia aquí en esta tierra. El propósito que tú le quieras dar. Más adelante voy a hablar un poco acerca de esto, del propósito de vida, porque he escuchado que muchas veces lo quieren quitar, y sí he escuchado esto a veces de psicólogos que dicen, ¿y quién dijo que la vida tenía un propósito? Y sí entiendo que a veces ayuda a
quitar ciertas cargas, pero el propósito es dirección. Y bueno, más adelante lo voy a abordar porque no creo que esté correcto quitarle la dirección a una persona o quitarle el sentido de la vida a una persona. Bueno, sí, ya más adelante voy a explicar por qué y lo que considero al respecto. Pero en este caso, pues es esto. Y aquí también es cuando a varias personas les llega o de fuera se ve como un cambio radical. Hablábamos anteriormente que Saturno es estatus o figura pública, entonces lo que sucede en esta etapa de vida va a ser un poco más público porque va a ser más visible, no porque seas necesariamente una figura pública o no. Tiene que ver con la profesión, tiene que ver con la vocación. Esos cambios normalmente se hacen en lo que hacemos. Entonces es muy común que en esta etapa las personas finalicen trabajos laborales o emprendan o cambien radicalmente de giro de profesión, que se dediquen a otra cosa, que se metan a estudiar otra cosa. También en cuanto a las relaciones se pueden dar rupturas amorosas o rupturas con amigos o simplemente un cambio de residencia radical elegido predominantemente por la persona o a veces también por circunstancias ajenas, entre comillas, pero que todo está como configurando a esta parte de reencuéntrate, reconcíliate contigo. Estaba leyendo también en ensayos de astrología, escritos por otros astrólogos, que, bueno, también por un lado, las personas se pueden llegar a embarazar, pueden empezar a tener hijos o pueden perder algún hijo. También Saturno simboliza, en algunos casos y dependiendo de configuraciones, puede simbolizar muertes, restricción, limitación, enfermedades, también en algunos casos. Y por ejemplo, para el tarot, tan solo este momento, así como el momento de cualquier otra crisis, está simbolizada por la carta de la torre. La torre, aquellas cosas que se derrumban, que se vienen abajo, crisis, ruptura, quiebre. Pero no todo es tan malo. Yo sé que hasta aquí todo suena como bien catastrófico y horrible y por eso le tenemos miedo a la crisis de los 30, que no es casualidad también que los psicólogos saquen este término, la crisis de los 30, porque ya es arquetípico, pues, y que de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? La astrología, al final de cuentas, es estudiar los patrones de comportamiento y entenderlos, ¿no? Además de estudiar nuestros procesos de desarrollo y evolución álmica de manera interna. Si les sirve de algo, les puedo compartir que, bueno, mi retorno de Saturno fue bien horrible. O sea, digo, si es que hay alguien aquí que de pronto perdió su empleo, que de pronto pues le pasó algo similar y que por supuesto es muy válido que te sientas un poco perdido, desolado, triste o en depresión. Pues nada más quiero recordarte que solo es una etapa que por supuesto en ese momento se siente catastrófica y sientes que el aire te falta y sientes que tu vida acabó, ¿no? En el peor de los casos. En mi caso, en mi retorno de Saturno, que todavía está, por cierto, pero yo lo empecé a sentir como desde antes. Terminé una relación, me mudé de casa, tuve una crisis financiera en donde terminé endeudada, terminé sin trabajo, o sea, todo mal. Terminé la relación con una amiga muy querida en ese entonces y en esos momentos justo sientes que todo terminó, que mejor desapareces o algo así, pero realmente ahora lo veo en retrospectiva y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque a partir de ese momento me metí a devorar un montón de información de metafísica, de desarrollo personal, pero sobre todo desarrollo del alma, todas aquellas cosas que tienen que ver con la espiritualidad, que digo desde antes. A mí siempre me ha gustado y me ha fascinado estos temas, pero por alguna razón, que ya después entendí, pero por alguna razón esta información no se me presentaba y yo buscaba y yo pedía de quiero crecer en esto, pero lo único que yo conocía en ese entonces era la religión
y ya no me satisfacía, ya no me alimentaba. Y a partir de este momento que también llegaron otras cosas a mi vida, llegó la medicina holística, y anteriormente yo ya había tenido un despertar espiritual, pero despertar de conciencia se dio hasta este momento, que son dos cosas diferentes que también espero más adelante compartir mi perspectiva de la separación o identificar qué es un despertar de conciencia y qué es un despertar espiritual. Y bueno, hice una serie de cosas, la verdad es que sí, hice un montón de rituales, de limpieza, cambié mi alimentación, empecé a hacer un poco más de ejercicio, cambié mis hábitos, cambié mi entorno, cambié mi casa. Algunas cosas de ahí fueron como impuestas, o sea, no fueron del todo elegidas, sino que las circunstancias me orillaron a hacerlo. Y otras pues sí ya fueron por elección, pero aún así permeado por las circunstancias. Y una semana o 2 semanas que fue como el clímax de todo ese rollo, de toda esa tormenta, uno siente realmente que es eterno, que no va a pasar, que las horas se hacen días, pero realmente pasa, todo pasa. Y después de algunos meses que sucedió eso, me metí a estudiar astrología, me metí en un diplomado y posteriormente en talleres y reinventé mi trabajo. Yo era freelance y sigo siendo freelance, o sea, no tengo un trabajo formal, entre comillas, y reinventé todo, me permitía explorar nuevas cosas. Y también me permitía abrir este espacio el año pasado y a explorar y a compartir. Y todo es un juego de la vida, todo es un permitirnos ser y estar en este momento, en el aquí y el ahora, y explorar, a ver qué pasa y ver cómo nos sentimos en el trayecto, ver qué procesos también o qué información en nosotros se va activando, se va detonando, vamos recordando. Y solo quiero dejarte con esto, que el retorno de Saturno es una bendición, por más que pueda parecer horrible o que alguien aquí lo pueda sentir así, que me encantaría conocer también otras historias para justo darnos cuenta que no estamos solos y que siempre amanece después de presenciar una noche tan oscura. Y bueno, lo que viene después será mejor, definitivamente. Viene siempre lo mejor, está por delante, ¿no? O está sucediendo o está por venir. Y ese Saturno, cuando somos humildes y aprendemos a reconocer y aceptar lo que nos viene a traer, de verdad que después sientes o empiezas a sentir esa recompensa. Primero es como un regaño, pero ya después se siente como una recompensa y ya no se siente tan duro o tan frío o tan crudo. Ya empiezas a sentir las bondades de haber aprendido a integrar este Padre en ti. Y bueno, ya sería todo por mi parte. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les sirva esta información y que la puedan integrar. No sé, que les sea útil, es lo que más es la intención que tengo al compartir esto. Por supuesto que también Saturno, dependiendo de en qué ubicación en tu carta lo tengas, también es más fuerte, ¿no? Esta sensación. En mi caso, pues lo tenía en un área que tiene que ver con la filosofía de vida, con justamente cuestionarte el sentido de la vida. Y casualmente, que no es casualidad, me metí a estudiar astrología, ¿no? Entonces también podemos ver, dependiendo de la ubicación, ciertas señales de por dónde o hacia dónde. Si a alguien de aquí le interesaría ver en dónde tiene a su Saturno en su carta natal, hago consultas personalizadas y puedo dejar aquí los enlaces para que puedas contactarme en caso de que te llame la atención una consulta personal. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias.